Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol el padre Óscar Fernández Expósito. Muy buenos días a todos y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María que nos escucháis en este miércoles. Espero que os encontréis muy bien, que sintáis la presencia de Dios que os acompaña en cada momento, tanto en los momentos más felices o más bonitos, como en esos momentos tal vez de dificultad, de sufrimiento, de enfermedad, de soledad. Y ojalá pues podamos sentir todos esa felicidad que es la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu que sentíamos en este domingo, que escuchábamos en el Evangelio de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, los no violentos, bienaventurados los limpios de corazón, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los perseguidos también por causa de la justicia y sobre todo si lo que nos pasa es por intentar ser fieles a Jesús sin creernos nunca mejor que nadie. Pues queridos amigos, os hablo hoy desde la ciudad de Roma, ciudad eterna, capital de ese gran imperio, prototípico de todo imperio, que llegó a tanto que conquistó casi todo el mundo conocido, pero que también llegó a caer y que así recordó o permitió a San Agustín recordar que solo hay una ciudad que permanece para siempre, que es la ciudad de Dios, esa ciudad que se funda en el amor a Dios y en el amor a los demás, negándose a uno mismo, a diferencia de aquellos que construyen la ciudad terrena negando a Dios y negando a los demás para afirmarse a sí mismos. Y que aunque parezca que vivimos en esta ciudad mundana, en esta ciudad digamos casi apocalíptica, esta ciudad perversa, esta ciudad que es una bestia a veces, que nos consume y que destruye, sabemos que el mal no prevalecerá, como nos recordó también el Santo Padre León, porque el amor de Dios es el que vence. El mundo pasa con sus concupiscencias, dice Juan en su primera carta, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues me encuentro en esta ciudad de Roma, tan bonita, esta ciudad que es también como la capital de la cristiandad, donde está su obispo, el Papa, que preside en la caridad a todas las demás iglesias. Hace escasos días tuve la suerte, la fortuna de concelebrar, junto con otros muchos sacerdotes, con el Santo Padre, en la misa de la vida consagrada del 2 de febrero, en la misa de la Candelaria, con esa procesión con antorchas, mientras cantábamos ese Lumen a Revelationem Gentium, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel, cantando que Cristo es la luz que viene a visitarnos, que sale a nuestro encuentro y que al presentarse Jesús en el templo, en realidad nos muestra, por una parte, que nosotros deseamos, la humanidad desea ir al encuentro del Salvador, pero sobre todo que Él viene a visitarnos, Dios viene a visitarnos, viene a dar la salvación a su pueblo. El Papa resaltó el papel que tienen los consagrados en el mundo, sobre todo como servicio, haciendo un servicio a la paz. Y esos consagrados que dan su vida en contextos muy diversos, incluso en contextos de persecución. Qué peligro cuando a veces pues, los consagrados, a veces en un intento loable de llevar el Evangelio a los contemporáneos, corren el riesgo de que suceda al revés, que en vez de ser nuestros contemporáneos los que se acerquen al Evangelio, seamos nosotros que acabemos atrapados por las garras del mundo y seducidos por sus placeres y por sus promesas a veces vanas, a veces tocando nuestra propia vulnerabilidad, porque todos tenemos pues nuestros talones de Aquiles, nuestros puntos débiles, y también pues debemos protegernos, permaneciendo siempre unidos a Dios, siendo siempre fieles a la oración y sobre todo nunca aislándonos de los hermanos que nos quieren bien, nunca desaprovechando un buen consejo. Evitemos siempre y estemos atentos sobre todo a toda forma de amor propio, a toda forma de egocentrismo. Cuidado cuando nuestro apostolado
Dios deja de ser el centro para serlo otras cosas, para ponernos nosotros en su lugar. Es tal vez la peor idolatría. También en la Cuaresma que vamos a comenzar dentro de pocas semanas, de pocos días, pues nos ayudará en esto, a volver a poner el corazón en Dios, a desprendernos de tanta vanidad, de tanta cosa inflada, de tanto que sobra, para ponernos con toda la Iglesia en camino penitencial, no para flagelarnos ni hacernos daño, sino para recordar lo que somos polvo y al polvo hemos de volver, aunque somos sobre todo seres amados, llamados a la vida, llamados a resurgir con Cristo. Y cada día hemos de morir al hombre viejo y renacer al amor de Dios, renacer a Cristo y vivir en comunión con Él y con los demás, abriéndonos a los hermanos, viviendo la verdadera fraternidad, descubriendo en el otro un tesoro, un regalo de Dios, y descubriéndome a mí mismo también como un regalo de Dios, con una misión que cumplir. Ojalá que el Señor nos ayude a vivir siempre bien nuestra vocación. También antes de empezar la Cuaresma tendremos ese tiempo de carnaval que no tiene por qué ser necesariamente malo. Es normal que sabiendo que va a venir un tiempo más austero, pues queramos hacer un poco de fiesta antes y queramos pues despedir el tiempo ordinario, despedir el aleluya hasta que podamos volver a cantarlo solemnemente en la vigilia pascual, pues también de una forma festiva. Siempre hay que tener cuidado, no pasarse. Es normal que si ahora vamos a comer menos carne, pues martes de carnaval aprovechemos, como hacemos en Galicia, para comer los botillos o los botelos, esa carne picante, y comer la cachucha, la cabeza del cerdo, sus orejas y demás. Es todo muy normal. Cuidado con todo, con no desfasar, como decimos por aquí, con no pasarnos, con no caer en la embriaguez, no pecar de gula, porque se puede disfrutar de forma más o menos comedida. Y también el carnaval ha sido un tiempo donde nos disfrazamos, donde parece que de algún modo buscamos expresar, a veces de forma un poco dionisíaca, lo que no somos o cómo podría ser el mundo de otra manera. Tal vez a estas fiestas se les puede también sacar un sentido positivo. Tiene también su lado negativo, cuando al final es expresión de un vacío interior, una incapacidad de descubrir el verdadero sentido de las cosas y de la vida, y solo queda la locura en el mal sentido. Y también cuando la máscara pues puede tapar lo que es a la persona, o tal vez porque la persona está demasiado desfigurada. También la Cuaresma nos tendrá que ayudar a quitarnos las máscaras para volver a descubrir nuestro propio rostro, al encontrarnos con el rostro de Dios. Decía C.S. Lewis en aquel libro titulado Mientras no tengamos rostro, pues es el rostro nuestro que se va configurando, el que se va descubriendo, el que se va iluminando, descubriendo el rostro de Dios, que eso significa ser persona. Persona es aquel que tiene un rostro, que es reconocible, que se puede llamar por su nombre. Pues pedimos que también nuestro nombre sea pronunciado por el Señor y que su nombre sea pronunciado en medio de nosotros, que es expresión de que Él está en medio de nosotros, dándonos todo el sentido de la vida. Estáis escuchando Radio María, el programa El Dios de cada día, y os habla Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. No quiero pecar de chauvinista ni de egocéntrico, pero me gustaría hablar de mi libro. No de mi libro, sino de mi diócesis,
y de lo que estamos haciendo en mis parroquias en cuanto a actividad pastoral. Me gustaría comentarlo porque creo que lo que puedo estar viviendo yo lo pueden estar viviendo también otros muchos, o lo podéis estar viviendo otros muchos, tanto sacerdotes como laicos. Mi diócesis es una diócesis eminentemente rural. Acabamos de celebrar hace poco el jubileo de la Esperanza. Hemos tenido la suerte de tener uno de nuestros santuarios como un templo jubilar en la diócesis. Y ahora, en mis parroquias y en mi arciprestazgo, estamos volcados con la visita pastoral del obispo. La visita pastoral. Simplemente me gustaría compartiros cómo esta visita del obispo diocesano a las parroquias está siendo un momento de gracia. Y así lo estamos experimentando. Y está siendo un momento de crecimiento de la comunidad. Y de la comunidad que está surgiendo a partir de pequeñas comunidades, como son las propias del rural. La situación sociológica está cambiando, la situación eclesial está cambiando desde hace mucho tiempo por el avance de la secularización, por la despoblación de lo rural que viene contrastada con una nueva población de otra forma y con tantas circunstancias que hace que nuestra vida ya no sea como era hace 20 años siquiera y mucho menos como hace 40, 50 años. Pero me gustaría centrarme en el tema de la visita pastoral. Desde siempre, los obispos, en cuanto a representantes de Cristo y pastores de su iglesia local, han tenido la obligación de visitar a su pueblo, de confirmar en la fe, que es la misión que reciben los apóstoles, de anunciar la fe, de anunciar el Evangelio, de capitanear de algún modo las distintas comunidades que se van formando a lo largo de la tierra, junto con sus presbíteros y diáconos, y además de anunciar el Evangelio, conservar el depósito de la fe, como le dice San Pablo a Timoteo, y ayudar a evitar que se desvirtúe la doctrina o que no se viva la caridad. Después del Concilio de Trento, o mejor dicho, el propio Concilio de Trento, mandó a los obispos visitar sus parroquias, las parroquias de su diócesis, después de una época donde habían estado tal vez preocupados en otras historias. Había obispos que nunca habían pisado efectivamente el territorio de su diócesis. Y entonces se va concibiendo esa idea de un obispo como un pastor, que es lo propio. Así santos como San Carlos Borromeo, como San Juan de Ávila y otros, así lo han recordado. Y el Concilio Vaticano II volvió a resaltar esta idea, hasta el punto que todo obispo debería visitar cada año toda su diócesis, o al menos cada 5 años. ¿Cuál es el motivo de la visita pastoral? Una de las funciones del episcopado es la episcopé, una palabra griega, que vendría a significar como supervisión. Tiene que ver con vigilar, tiene que ver también con visitar para vigilar, controlar que todo esté bien. Y esta visita es también un símbolo de la visita de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, existe un verbo hebreo, el verbo pakaz, que suele ser traducido al griego, en la Biblia de los 70, en la Biblia griega a veces por episcopao, que indica la visita de Dios. Esta visita puede ser para premiar o a veces para castigar. En el Antiguo Testamento, en este sentido, por ejemplo, sería el caso de Sodoma y Gomorra, como Dios va a bajar para ver, así se dice simbólicamente, qué está pasando. Y si ve que los hombres se portan mal, entonces podrá reprenderles. A veces tiene también un sentido de consolación. Así, el pueblo aclamaba: Dios ha visitado a su pueblo. Por ejemplo, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda. O también Zacarías, el padre de Juan Bautista, en el Benedictus profetiza que nos visitará el sol que nace de lo alto. Digamos que visitar es un verbo, es una palabra que puede ser un poco ambigua, dependiendo. Es algo que dicen los profetas: Dios vendrá. Al que esté preparado lo llevará con él, lo premiará. Al que esté en pecado, al que esté apartado de él, la visita de Dios no hace sino revelar nuestro estado. Jesús también, al llegar a Jerusalén, llora al entrar en ella. Está aquella iglesia tan bonita en el Huerto de los Olivos, la del Dominus Flevit. El Señor lloró, recordando que Jesús derramó lágrimas al ver la ciudad de Jerusalén y anunciar su futura caída, que sucedería en el año 70 después de Cristo.
porque, como dice Jesús, no supiste reconocer el tiempo de tu visita, el tiempo en el que Dios te visitó, porque Jesús vino a salvar a su pueblo, pero después, por desgracia, no siempre acogemos la visita de Dios adecuadamente, y entonces esa visita se puede volver contra nosotros. Pues salvando las distancias, la visita pastoral conlleva también un rendimiento de cuentas, de ahí que sobre todo los párrocos podamos ponernos un poco nerviosos porque viene el obispo y va a ver cómo tenemos todo, si está todo en orden, empezando por los libros parroquiales, si están todos los registros en orden, que se han anotado todos los bautismos que se han realizado, pero también, claro, el obispo se va a fijar si tienes la iglesia cayendo, si tienes goteras. Claro, el párroco puede avergonzarse, pero también la gente, que a nadie le gusta que vean que su iglesia está cayendo, que implicaría que no somos responsables o corresponsables de nuestra iglesia y de aquello que nos pertenece. El obispo viene a confirmar en la fe, de ahí que también antiguamente y todavía hoy en muchos lugares se aprovecha para celebrar el sacramento de la confirmación. El obispo confirma a los bautizados que todavía no han recibido este sacramento y con él pues reciben una nueva infusión del Espíritu Santo que les hace a todos apóstoles, testigos de Cristo en el mundo. Cuando viene el obispo, pues igual cuando viene el jefe, ¿no? Siempre tenemos la tentación de hacer lo que dicen los italianos, una bella figura, de querer inflar lo que hay, de hacer pues un fake, a veces de llamar a los contactos, incluso a los que no vienen a misa y decirles, venid que viene el obispo, vamos a hacer como que todo va genial aunque no sea así. Tampoco es esto lo ideal, tampoco el obispo es tonto, y tampoco vienen ya los obispos normalmente con esa actitud de pedir muchas cuentas, vienen más bien con la intención de animar. Para mí y para la gente de mis parroquias, la visita pastoral que está realizando el obispo de Mondoñedo, don Fernando García Cariñanos, está siendo un momento de gracia, porque está siendo un momento para que muchas personas de distintas parroquias pequeñas se unan para trabajar conjuntamente, para preparar la visita. Y me parece una forma muy concreta, muy clara de vivir esto que se ha llamado últimamente la sinodalidad, donde no es que todos seamos completamente iguales, ni que los laicos hagan de curas, ni los curas hagan de laicos, sino al revés, es decir, los sacerdotes, tanto el otro párroco como yo, por un lado, con los principales colaboradores, con el consejo pastoral que se está creando, con gente de distintas parroquias y con otros, vamos en un ambiente muy bueno, decidiendo qué es mejor, consultando, preguntando, decidiendo, y al final animando, y vamos viendo cómo se va creando un buen ambiente, cómo el obispo cuando viene queda contento, nosotros quedamos confortados con su presencia, y también él puede conocer lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. También él nos da consejos de por dónde seguir, sabiendo que estamos en camino, que tenemos muchos retos, pero que son muy ilusionantes porque sentimos que es el Espíritu de Dios el que nos está moviendo. Nosotros en mi caso somos 2 sacerdotes que atendemos 26 parroquias de 2 ayuntamientos. Estamos desde hace un tiempo en un proceso en el que queremos poner en marcha, o estamos poniendo en marcha lo que algunos han llamado unidades pastorales, que al final lo que buscan es unir fuerzas para que pueda surgir una nueva comunidad a partir de las anteriores, sin que éstas dejen de existir, pero que implica una conversión personal, una conversión comunitaria, porque hay que reconocer que la cristiandad de la que veníamos ya no existe, ya no volverá. Y ahora tenemos una misión de anunciar el Evangelio, con el deseo de que pueda volver a surgir pues un nuevo cristianismo, una nueva cristiandad, que conserve lo mejor de la tradición, que sea fiel a la tradición, pero también reinventándose, abiertos a las sorpresas de Dios. Claro, muchas de nuestras parroquias son muy antiguas, terminan en iz, como Buriz, Guitiriz o Uriz, que dicen algunos que indican su antigüedad ya en la Alta Edad Media, ya estaban en el parroquial suevo, y ahora estamos pues llamados a convertirnos o transformarnos en algo nuevo. Estamos en una época de dolores de parto, parece que un mundo se termina, está naciendo otro que no acabamos de ver, y a nosotros nos toca pues preparar el camino. Así, de esta manera, la visita pastoral del obispo nos está ayudando a crecer en esta conciencia de unidad y es una ocasión de gracia. Así los párrocos crecemos humana y sacerdotalmente, consolidándonos como pastores y líderes, y crecemos en comunión
entre nosotros y con la gente, que muchos de ellos están descubriendo sus carismas personales que Dios les ha dado. Muchos de ellos padres, madres de familia, otros que no lo son, personas más jóvenes, otros de más edad. Todos están contribuyendo a crear pues esa nueva comunidad, que esperemos sea una comunidad misionera, que acoja también a los que todavía están un poco alejados. Que Dios nos proteja, os pido que recéis por esto, de las seducciones del demonio y sobre todo de la división, que es su peor arma. Yo siempre digo que un edificio empieza a destruirse cuando empieza a entrar en la humedad, y en Galicia sabemos mucho de eso. El tejado empieza a estropearse cuando empieza a haber grietecitas por las que va entrando la humedad, que poco a poco pues van deteriorando las cosas, así también las relaciones. Viene una pequeña envidia, una pequeña celotipia, viene aquí un pequeño malentendido, y ahí cuando las cosas están siendo como deben ser, pues el demonio siempre busca destruir de esa forma, y si no puede hacerlo de forma directa, va a intentar hacerlo de forma indirecta. Por eso protejámonos con la oración, con la capacidad de perdón, con el intentar pensar bien siempre. Os pido también a vosotros, queridos oyentes, que oréis por estas comunidades a las que sirvo, que oréis por estos momentos de la visita pastoral y que también pues sigáis orando por vuestras propias comunidades, por vuestros obispos, por la Iglesia. Qué bonito que también en las visitas pastorales el obispo suele verse con representantes de asociaciones civiles, con los alcaldes, con los empresarios, y así se pone de manifiesto que la Iglesia tiene también algo que decir a este mundo, a esta sociedad. No solo porque tiene un mensaje escatológico de un reino que llega, del cual ella misma es fermento, sino porque también aquí y ahora tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad, a todos los niveles institucionales, comerciales, pero sin nunca confundirnos con ellos. Pues queridos amigos, que Dios os bendiga y nos seguimos viendo, si Dios quiere, o nos seguimos oyendo, mejor dicho. Hasta la próxima. Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol.